Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este tercer IP Talks de Bailos. Hoy trataremos dos temas muy interesantes en materia de privacidad y protección de datos. Hemos elegido este tema, la temática no es nada casual, porque queremos hablar de protección de datos, visto que el 25 de mayo, pasado mañana, se cumplirá el sexto aniversario de la aplicación efectiva del Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor aquel famoso 25 de mayo de 2018, después de 2 años de vacatio legis. Y bueno, para tratar ese tema contamos con la intervención de dos abogadas especializadas en materia. En primer lugar, va a hablar mi compañera Soles Sánchez, que es abogada certificada como DPO, y ella nos va a hablar sobre datos biométricos y su uso en el entorno laboral y los tantos problemas que ha generado últimamente a las empresas y dudas y cuestiones. Pues bueno, trataremos con ella y profundizaremos un poco la problemática que ha generado los cambios regulatorios en materia. Y además, en segundo lugar, va a hablar mi compañera Paloma Rivas, que es socia del despacho, también certificada como DPO, como Sonsoles, y lleva más de 20 años trabajando en protección de datos. Ella nos va a hablar de cookies y en particular del muro de cookies, que como conoceréis todos es aquella barrera digital que aparece al entrar en muchas páginas web eh, que no permite navegar si el usuario no realiza, ¿no? Si no acepta cookies o si la rechaza. Y bueno, a ver un poco qué nos cuenta ella sobre esta nueva realidad que estamos viendo en Internet, en muchas páginas web. Y bueno, simplemente comentar que a efectos organizativos os informo que cada ponencia tendrá una duración de 15 minutos. Vamos a intentar ser muy puntuales y los últimos 10 minutos los dejaremos ese espacio para las preguntas. Algunas ya han llegado por correo, pero bueno, os animo a preguntar a través del chat cualquier duda al respecto de las dos ponencias. Y nada, sin más dilación, voy a dar paso a mi compañera Sonsoles, que os hablará de datos biométricos. Buenos días a todos. Muchas gracias, Elena, por la presentación. A continuación voy a presentar una PPT sobre el uso de datos biométricos. Bueno, pues efectivamente, como comentaba Elena, ¿no? Estos últimos meses nos hemos topado con numerosas resoluciones en lo que se refiere al uso de datos biométricos. Así que para ir entrando en materia, bueno, creo que es bueno que hagamos una aproximación a lo que es la biometría, cuáles son sus usos, sus riesgos principales y qué puede representar para nosotros. Bueno, pues en primer lugar, para analizar el concepto de dato biométrico, acudimos al Reglamento General de Protección de Datos, que nos facilita una definición de lo que es la biometría, y son aquellos datos personales obtenidos a través de un tratamiento técnico específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como pueden ser, por ejemplo, las imágenes faciales. Es decir, para que exista un dato biométrico debe haber una medición de dichas características físicas, fisiológicas, lo que conlleva que los datos deben ser tratados de una manera específica. Por ejemplo, una grabación de audio de una persona con el objeto de identificar o detectar sus cualidades, como el tono, el timbre, las inflexiones de voz, etcétera. Por su parte, cuando hablamos de reconocimiento biométrico, hablamos de la identificación de una persona de forma inequívoca a través de sus datos biométricos. Los datos biométricos presentan numerosas particularidades, pero nos vamos a centrar en estas que hemos destacado aquí. En concreto, la particularidad de ser producidos por el propio cuerpo. No son datos sobre la persona, sino que son datos que se refieren a la propia persona de forma unívoca.
Debido al anterior, a que son propios de una persona, estos datos tienen carácter perpetuo, no pueden modificarse por voluntad del individuo, ni la persona puede liberarse de ellos en caso de robo o de pérdida de datos. Por tanto, no existe la posibilidad de utilizar un dato biométrico para el banco, otro dato distinto para el entorno laboral, otro dato para identificarnos en el sistema de salud, sino que utilizamos la misma información para verificar la identidad en diferentes sistemas. Y frente a una brecha de seguridad, una vulnerabilidad, se ven afectados todos ellos, todos los sistemas al mismo tiempo. Además, no debemos perder de vista que el tratamiento de estos datos es muy intrusivo para los derechos y libertades de las personas. Legalmente, el tratamiento de datos biométricos, como probablemente ya todos sabéis, no está muy restringido por ley, ya que solo se permite tratarlos bajo determinadas condiciones muy tasadas. Derivado de estas particularidades, nos encontramos con una serie de riesgos que debemos tener en cuenta. Bueno, aquí hemos indicado algunos, ¿no? Por ejemplo, en caso de brecha de seguridad, existe un claro riesgo de suplantación de identidad significativo, ya que los datos biométricos, como comentábamos antes, no pueden modificarse, tienen carácter perpetuo. También existe el riesgo de inversión de los datos para averiguar la muestra biométrica inicial, la huella dactilar, por ejemplo, que se cogió inicialmente. Además, pueden producir decisiones discriminatorias. No podemos obviar que la biometría se basa en un juicio probabilístico. Por tanto, hay riesgo de que existan tasas de rechazo, falsas tasas de rechazo o aceptación, y que esto tenga consecuencias significativas para las personas. Por ejemplo, que se les deniegue el acceso a un servicio de carácter esencial. Además de otros muchos, ¿no? Riesgos como la reutilización de datos para fines que no estaban previstos inicialmente, la interoperabilidad, etcétera. Y bueno, a continuación vamos a repasar las sanciones recientes que la Agencia Española de Protección de Datos ha ido emitiendo tras la publicación de la guía de noviembre de 2023 sobre tratamientos de control de presencia mediante sistemas biométricos, que como todos sabemos ha causado un gran revuelo. Pues bien, como todos seguramente os acordáis, ¿no? La publicación de esta guía fue muy significativa porque, bueno, en primer lugar, marcó un cambio de criterio en cuanto a la distinción entre autenticación e identificación. El tratamiento de datos biométricos asociados a una persona física constituye siempre datos de categoría especial, y por tanto su tratamiento está prohibido salvo que se den determinadas condiciones. Por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos, en esta guía que estamos comentando, cuestiona la necesidad real de utilizar la biometría para controlar la presencia del trabajador, porque entiende que hay otros métodos menos intrusivos para lograr la finalidad de control de acceso. Y asimismo cuestiona también las habilitaciones legales que habitualmente se venían utilizando para legitimar este tratamiento. Viene a decir básicamente que, bueno, el consentimiento explícito y la obligación legal que se utilizaban para justificar este tratamiento no serían quizás en todos los casos las bases más adecuadas, y de alguna forma el consentimiento comprometería la necesidad del tratamiento. Tras la publicación de esta guía en febrero de 2024 y abril de 2024, nos hemos encontrado con diversas resoluciones. Por ejemplo, aquí tenemos la de un conocido gimnasio de Santander. La reclamación proviene de 2021, de una socia de un conocido gimnasio, y los motivos en los que basa la reclamación esta persona es que se incorpora al gimnasio en 2020. En ese momento se podía acceder al mismo a través de pulsera y tarjeta identificativa, y a partir de 2021 solo se le permite acceder a través de huella dactilar. Es decir, a partir de 2021 el sistema de biometría es la única forma de acceder al gimnasio. Se condiciona el hecho de ser socio a facilitar tu huella biométrica.
Pues bien, ante esto, bueno, la Agencia Española de Protección de Datos sanciona con una multa económica de 27.000 euros. Bueno, los motivos en los que basa la sanción es que no se acredita la necesidad ni la proporcionalidad, ya que anteriormente la empresa utilizaba otros métodos para acceder y el servicio funcionaba con normalidad. También tenemos otro ejemplo de una cuantiosa sanción interpuesta en este caso a una empresa de consultoría, una sanción de 365.000 euros. Y bueno, en este caso, digamos que la agencia sanciona por diversos motivos, como son la falta de información, pero también la ausencia de medidas de seguridad adecuadas al riesgo y el incumplimiento de la obligación de realizar una evaluación de impacto. Es verdad que en este caso la agencia no se pronuncia respecto de la necesidad de concurrencia de una excepción que levante la prohibición de tratar categorías especiales de datos, sino que se centra en esas cuestiones que hemos comentado: ausencia de medidas de seguridad y falta de evaluación de impacto. Asimismo, la sanción más reciente que tenemos es la de interpuesta a un club de fútbol, también muy conocido, en abril de 2024. Y en este caso la sanción se produce por instalar de forma ilegal un sistema biométrico de detección de huella dactilar como método de acceso a la grada de animación. No a todas las gradas, sino específicamente algunas gradas determinadas. En este caso, la agencia dice que no se acredita la concurrencia de una habilitación legal específica para tratar categorías especiales de datos, tampoco se informa de manera adecuada, pero además no se acredita la necesidad porque considera que hay otros métodos menos intrusivos, teniendo en cuenta que en otras gradas se podía acceder a través de otros métodos distintos a la biometría. Además de, bueno, también sanciona por falta de realización de una evaluación de impacto y no recabar el consentimiento de menores de edad que también accedían a la grada de animación. Y en conclusión, la agencia concluye que, bueno, el club no actúa con la diligencia que corresponde a un responsable de tratamiento que debe tratar en categorías especiales de datos. Asimismo, quería simplemente, bueno, citar algunas guías recientes europeas, como son la de la ICO, unas FAQs emitidas por la autoridad holandesa, y también la guía, bueno, conocida guía y reciente del EDPB, del Comité Europeo de Protección de Datos. En ellas, digamos que estas autoridades consideran el consentimiento explícito como una condición que puede llegar a ser adecuada para realizar el reconocimiento biométrico. Es verdad que hay excepciones y hay un claro desequilibrio que haga improbable que el consentimiento sea libre, como por ejemplo en el entorno laboral, eso es lo que dice la autoridad holandesa, pero en esos casos es verdad que el consentimiento en el contexto laboral debe cuestionarse y justificarse debidamente. Es decir, no, a diferencia de la Agencia Española de Protección de Datos, que considera que el consentimiento compromete la necesidad, estas agencias de alguna forma sí que prevén que el consentimiento explícito en determinados casos sí que puede ser bueno, una condición que levante la prohibición de tratar categorías especiales de datos. Bueno, cambiando un poquito de tercio, seguro que habéis oído, ¿no?, el proyecto WorldCoin, que ha sido muy sonado, especialmente estos últimos meses. Bueno, como todos sabéis, es un proyecto de criptomoneda biométrica con reconocimiento de iris, que ha sido desarrollado por la entidad americana Tools for Humanity Corporation, que tiene sede en Alemania. Y bueno, se basa en el escaneo del iris a cambio de obtener criptomonedas. Y bueno, la finalidad aparente es crear identificadores digitales.
El funcionamiento del sistema es, bueno, a través de la captura inicial de imágenes de los iris y de los ojos, y bueno, miles y cientos de miles de personas a lo largo no solamente del territorio español, sino también en Europa, han facilitado estos datos con el objeto de obtener bueno, pues, criptomonedas, ¿no? No obstante, este sistema no está exento de riesgos. Tal y como han señalado diferentes autoridades europeas, es una práctica que, bueno, que afecta a menores de edad, y se trata de un tratamiento a gran escala de datos sensibles a través de medios que parecen ser ciertamente cuestionables al ser opacos y tener carácter bastante intrusivo. Asimismo, parece que no queda acreditado el consentimiento y también hay una falta de transparencia a la hora de informar sobre, bueno, sobre la forma de obtener esos datos y el destino que se le va a dar a los mismos, ¿no? Aunque la finalidad principal puede parecer amable, ¿no? Crear un identificador digital, sí es verdad que, bueno, que puede haber otras finalidades no previstas inicialmente, para las que luego se puedan utilizar esos datos, ¿no? Como puede ser hacer un seguimiento posterior, crear perfiles para hacer un seguimiento posterior, entre otras muchas finalidades, ¿no? En este caso, bueno, en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos dictó una medida de carácter excepcional, una medida cautelar en marzo de 2024, que supuso el cese temporal del tratamiento y el bloqueo de datos personales. Esta misma situación se ha dado también en Portugal, donde también se ha decretado el cese temporal del tratamiento, y otras autoridades europeas ahora mismo están estudiando también la posibilidad de tomar acciones contra, bueno, contra esta empresa por lo que las cuestiones que planteábamos antes, ¿no? Que, bueno, al fin y al cabo, los medios que utiliza WorkPoint son bastante opacos y, bueno, merecen ser objeto de estudio. Y ya para concluir, bueno, creo que tenemos que tener en cuenta que la Agencia Española de Protección de Datos sí está aplicando el criterio que estableció en su guía respecto a la similitud de la autenticación e identificación. Como decíamos, independientemente de que el proceso que se realice con los datos biométricos sea de autenticación o de identificación, se considera que se está tratando datos biométricos y categorías especiales de datos que requieren de una especial protección. Por tanto, se debe contar con una condición específica que levante la prohibición de tratar categorías especiales de datos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el tratamiento de datos biométricos para identificar y autentificar a una persona no está prohibido por la normativa en todos los casos. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos remite en algunas de sus resoluciones a la guía de control de presencia publicada en noviembre de 2023 para que las empresas adecúen el tratamiento de datos a la normativa. Por tanto, sí que hay que tener en cuenta que aunque se endurecen y complican los requisitos legales, siendo mucho más complejo implementar un sistema de estas características, no está prohibido. Lo único que evidentemente sí es verdad que la agencia pues, cuestiona la base, la habilitación legal, la base legal específica para tratar categorías especiales de datos, y quizás aún más importante sí que sigue cuestionando la necesidad de la biometría porque bueno, hay que de alguna forma argumentar que bueno, implementamos la biometría por ser un tratamiento necesario y proporcional. Por lo tanto, esta es quizás la parte que se hace más compleja. ¿Y cuáles van a ser las siguientes acciones? Bueno, pues es previsible que bueno, puedan existir nuevas sanciones en base al bueno, al nuevo criterio de la Agencia Española de Protección de Datos que nos puedan aclarar la relación entre consentimiento y necesidad.
muy posiblemente las autoridades europeas, como hemos visto antes la ICO, la autoridad holandesa y muchas otras, emitan nuevos pronunciamientos al respecto que aclaren esta situación. En todo caso, sí que consideramos imprescindible que se reevalúen los sistemas que tengamos implementados a día de hoy y que esta reevaluación se haga de forma meticulosa, caso por caso, analizando las especificidades de cada compañía, teniendo en cuenta que hay compañías que pueden estar sometidas a medidas de seguridad reforzada, dependiendo del sector, de los servicios que presten, etcétera, ¿no? Por tanto, tenemos que tener en cuenta el caso concreto que estamos analizando. Así que, nada, muchísimas gracias por la atención y a continuación voy a dar paso a Paloma Rivas para que haga la presentación sobre muros de cookies. Hola, muchas gracias, Sonsoles. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Yo también tengo una pequeña presentación que me gustaría compartir. Vale. Bueno, y vamos a dedicar los próximos 15 minutos a hablar un poco de las cookies o más específicamente en realidad de los muros de cookies. Hemos decidido hablar de este tema porque nos llegan muchas consultas, por un lado por parte de los editores de las páginas web, que una vez que entró en vigor la guía de la Agencia Española sobre el uso de las cookies, que como sabéis, y bueno, nos referiremos a ella después, entró en vigor en enero de este año, imponía la obligación de rechazar cookies en primera capa, pues los editores de las páginas web previeron, ¿no?, una bajada importante de sus ingresos publicitarios por la vía de las cookies y se plantean la posibilidad de implementar estos muros de cookies por los que se aceptan las cookies o en su defecto se paga por su rechazo para de alguna manera monetizar sus contenidos. Hablamos sobre todo pues de páginas web de medios de comunicación, periódicos digitales, ya lo habéis visto, pero también hay páginas de recetas, la página del tiempo, todos aquellos que prestan un servicio aparentemente es gratuito, pero que evidentemente tiene un coste, ¿no? Pero también nos llegan muchas consultas de los propios usuarios, ¿no?, acerca de la legalidad o no de este muro. Y nos consta que se han presentado muchas reclamaciones en la Agencia Española de Protección de Datos, reclamando, ¿no?, que esta barrera digital por la que se obliga a tomar una decisión de estas características, pues pueda ir contra la normativa de protección de datos. Esto ya ha sido estudiado en otras Estados miembros, en concreto, pues Austria, Alemania, Francia, Dinamarca, incluso Italia lleva ya un año investigando sobre este tipo de solución tecnológica. La Agencia Española de Protección de Datos no ha dicho nada muy claro al respecto, luego vamos a ver cómo ha ido evolucionando, pero por eso queremos ver si efectivamente, en nuestra opinión, o con las cartas que tenemos en la mesa, si efectivamente podemos implementar este tipo de solución tecnológica. Vale, quería hacer un par de consideraciones previas que, quizás son demasiado obvias, pero en realidad son importantes tener en cuenta. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que estas barreras de cookies en realidad no afectan a todas las cookies de las páginas web. Por supuesto, no afectan ni a las cookies necesarias y técnicas y tampoco a aquellas que sirven para medir audiencias. Esto ya lo ha dicho y lo ha dejado claro la Agencia Española de Protección de Datos en sus dos guías, la que he referido antes del uso de las cookies de julio del 23, que ha entrado en vigor este 11 de enero del 24, y otra guía que emitió justo a continuación, en enero del 24, sobre herramientas de medición de audiencia, en las que decía la Agencia Española de Protección de Datos que no hacía falta recabar el consentimiento del usuario para la implementación de este tipo de soluciones que tengan como finalidad exclusiva la medición de audiencia. También tiene que, como condicionante, que esté realizada siempre en nombre exclusivo del editor. No valen las soluciones tecnológicas aportadas por tercero, que le sirva también de finalidad no solo al editor de la página web, sino también a ese tercero, pues para mejorar sus propias herramientas. Por ejemplo, hablamos de Google Analytics, esta no estaría exenta del consentimiento, y además, estas herramientas tienen que producir datos estadísticos anónimos. En todos estos casos, que la agencia ya ha puesto ejemplos, aquí he puesto algunos para que
sepáis de qué tipos de cookies estamos hablando, no haría falta recabar el consentimiento del usuario y por lo tanto estarían al margen de esta barrera de cookies. Estas barreras de cookies básicamente se centran en cookies comportamentales, en cookies publicitarias que se instalan en los dispositivos de los usuarios, que les traquean, que bueno, pueden ver sus hábitos de navegación, a partir de ahí infieren unos perfiles y utilizan estos perfiles para impactarles con publicidad acorde a esos intereses que se han inferido. La segunda de las consideraciones, que bueno, también parece obvia, pero ya veremos que no lo es tanto, consiste en la diferenciación de muro de cookie o cookie paywall, que se ha llamado así, es la famosa solución del Pay or OK, o los servicios de pago o servicios de suscripción dentro de las propias páginas web. Vale, los muros de cookies en realidad, ya lo ha explicado Elena al inicio, se trata de bueno, una barrera tecnológica que lo que hace es obligar al usuario al acceder a una página web, obliga a tomar una decisión acerca de las cookies comportamentales. O bien las aceptas o bien las rechazas, pero el rechazo de dichas cookies puede conlleva el pago de una determinada tasa. Tenemos aquí un par de ejemplos. Sin embargo, el muro de pago o los servicios de suscripción se trata de otro tipo de barrera tecnológica por la que el editor de una página web decide, oye, este contenido de mi página web es exclusivo, es premium, oye, a mí o me cuesta dinero y una gran inversión elaborarlo para podérselo hacer llegar a los usuarios, lo quiero cerrar. Y simplemente será accesible mediante el pago de una determinada cantidad. Esto es el clásico ejemplo de los diarios digitales que ya allá por el 2018-2019 decidieron que muchos de sus contenidos serían accesibles únicamente bajo servicios de suscripción, normalmente son suscripciones mensuales o anuales que dan acceso ilimitado a todos los contenidos del periódico. Es verdad que hay algunos editores que lo que hacen es ofrecer varias posibilidades, es decir, me puedes pagar únicamente por las cookies y me pagas por una cantidad pequeñita, o te puedes suscribir directamente a mi periódico, lo cual te dará derecho también a navegar sin las cookies. Y esta cuestión es baladí y la diferenciación, porque muchos usuarios se equivocan y esto ha derivado muchas reclamaciones en la Agencia Española de Protección de Datos. Y tenemos que tener claro que son absolutamente independientes. Es decir, la aceptación o no de las cookies es absolutamente independiente del acceso al contenido de suscripción. Y no puede ser que una persona que acepta las cookies piense que con esto tiene derecho a acceder a un contenido que además ya casi históricamente ha sido únicamente accesible a través del pago de una suscripción adicional. Pues bien, ¿cuándo ha empezado todo esto? En realidad, aunque para el usuario ha sido visible a partir de enero del 24, es cuando nos hemos encontrado con estos muros. Vamos a hacer un poquito de historia reciente, porque esto empezó en enero del 23 con una sanción a Meta propuesta por el IDPB, que bueno, es asumida luego por la Autoridad de Control irlandesa. Meta decidió en el año 2018, cuando entró en vigor el reglamento, que iba a basar la base de legitimación de los datos de sus usuarios para hacer este tipo de tratamiento, es decir, servirles publicidad basada en sus intereses, que ellos decían y alegaban que formaba parte de sus servicios y por tanto formaba parte del contrato que aceptaba el usuario. Vale, pues se pusieron reclamaciones, efectivamente, Masters Rems interpuso una reclamación en la autoridad, frente a la autoridad austríaca, que bueno, derivó a la irlandesa por el mecanismo de ventanilla única. Y finalmente se resolvió con una sanción diciendo que esto no podía ser así. La sanción era bajísima, de unos 20 y pico millones. El resto de autoridades de control reclamaron y elevaron al IDPB esta resolución, que finalmente decidió bueno, que elevarla a 390 millones, pero sobre todo lo que vino a decir es: Meta, usted no puede tratar datos para servir publicidad comportamental en base a la ejecución del contrato, sino que tiene que usted recabar el consentimiento de todos esos usuarios, puesto que excede de los términos y servicios del contrato. Un mes más tarde, en febrero del 23, el EDPB publica estas directrices sobre patrones engañosos en redes sociales y a los efectos que nos interesa, una de las cuestiones más determinantes fue que estableció que en las páginas web en su mayoría y en las redes sociales en particular no se ofrecía un mecanismo sencillo para retirar el consentimiento
para implementación de las cookies. Y por lo tanto vino a decir que era necesario, cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos, que la retirada del consentimiento fuera igual de fácil que otorgarlo. Por lo tanto, igual que había un botón de aceptar cookies, al entrar en la página web debía haber otro que dijera rechazar cookies en primera capa. En julio del 23 nos encontramos con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también sobre el caso de Meta, en otro contexto, porque venía a raíz de una resolución de una autoridad de defensa de la competencia alemana, pero finalmente se pronuncia sobre la posibilidad o no de tratar datos de los usuarios de las redes sociales para servir publicidad comportamental en base a la ejecución del contrato, que viene a decir que desde luego no. Y después de muchísimos folios en los que efectivamente parece que va a cerrar cualquier posibilidad a Meta de seguir haciendo lo que hace, hay un párrafo, el 150, que a través de esas palabras que están ahí subrayadas abre una ventanita de esperanza a Meta para seguir monetizando de alguna manera los datos de esos usuarios. Y lo que viene a decir es que en todos aquellos tratamientos que no sean estrictamente los de la ejecución del contrato, en concreto estos de publicidad comportamental, ha de ofrecerse al usuario la posibilidad de rechazar o de no otorgar su consentimiento obligatoriamente, pero viene a decir en estas frases, que se ofrezca a dichos usuarios, en su caso a cambio de una remuneración adecuada, una alternativa equivalente. Por lo tanto, esto abrió la posibilidad a que el rechazar las cookies pudiera conllevar el pago de una tasa. En julio del 23, la Agencia Española de Protección de Datos publica su famosa guía, a la que ya me he referido en varias ocasiones, y incorpora estos dos últimos hitos. Es decir, viene a obligar a todas las páginas web a poner el botón de rechazar en primera capa, y además dice, al igual que decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la opción de rechazar las cookies no ha de ser necesariamente gratuita. Por lo tanto, en noviembre del 23, Meta empieza con su muro de cookies y su pay OK. En enero, perdón, porque aquí falta este hito, en enero de este año, todos los medios de comunicación y otras páginas web también lo empiezan a implementar en España, y esto empieza a dar que hablar, claro. Entonces, el IDPB emite un nuevo dictamen en abril, hace nada, un poco solicitado por algunas autoridades de control para que aclare si efectivamente el consentimiento dado por los usuarios, sobre todo al acceder en grandes plataformas, es válido o no cuando se implementa esta solución del Pay or OK. Y entonces, lo que viene a decir el EDPB en este dictamen es, primero, nos vamos a referir únicamente a este mecanismo cuando se implementa en grandes plataformas. ¿Qué es una gran plataforma? Pues no lo define, pero dice que hay que tener en cuenta pues varias circunstancias. Por ejemplo, pues la posición que ocupa la empresa en el mercado. También si trata datos a gran escala, que esto significa cuántos datos se trata, cuál es la extensión geográfica de la actividad de tratamiento. También, de alguna manera, parece referirse a aquellas plataformas de muy gran tamaño a las que se refiere la Digital Service Act, que ya sabemos que ha sido publicado un listado por la Comisión con 19 plataformas, que básicamente son Amazon, LinkedIn, Pinterest, Instagram, YouTube, Facebook, ya sabemos, ¿no? Las plataformas a las que nos estamos refiriendo, básicamente redes sociales. Y también, parece hacer alusión a los gatekeepers que se regulan en la Ley de Mercados Digitales, es decir, Meta, Alphabet, ya sabemos que es la propietaria de Google, Amazon, Microsoft o la propietaria de TikTok. Vale, ¿qué es lo que viene a decir el IDPB de todas maneras en el dictamen? Tenemos que estudiar la validez de este consentimiento. Para que el consentimiento sea válido, ha de ser libre, informado y específico, pero sobre todo libre. Claro, puede ser que en determinadas plataformas como estas el consentimiento no sea del todo libre. ¿Y por qué? Pues porque las plataformas han de tener en cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, si el usuario, al no aceptar las cookies o al no poder acceder a esa página web, puede sufrir consecuencias negativas. Por ejemplo, que esté excluido de un servicio que sea muy destacado, o que no pueda acceder a redes profesionales, por ejemplo, LinkedIn, o el riesgo, por ejemplo, de perder contenido que hayan colgado ellos mismos, por ejemplo, Instagram o Facebook, donde en un primer momento el contenido era el que generaban los propios usuarios. Ahora ya se ha convertido prácticamente en una herramienta de publicidad.
Además, hay que medir también si existe un desequilibrio de poder entre el individuo, o sea, el usuario que pretende entrar y el responsable, de manera que si hay una relación de dependencia del usuario con esa plataforma, pues probablemente tampoco vaya a prestar o a tomar esa decisión sobre si acepta o paga de manera libremente. Y por supuesto, de manera libre, perdón. Y por supuesto, otra de las circunstancias que hay que tenerse en cuenta para saber si esta decisión es tomada con libertad es la tasa, ¿no?, por la que se pide al usuario, para rechazar esas cookies. Tiene que ser razonable y tiene que ser una tasa equivalente a la que la página web percibe en el caso de que se aceptaran las cookies, algo que parece que no es del todo así, ¿no? ¿Qué es lo que dice entonces el IDPB? Bueno, pues que la mayoría de los casos con este tipo de plataformas no va a ser posible que considera que el consentimiento es válido puesto que no va a estar libremente dado. Entonces hay que ofrecer al usuario una alternativa verdaderamente equivalente que para el disfrute del servicio, que no implique ni el pago de una tasa ni la aceptación de las cookies comportamentales. Si la plataforma opta por incluir en cualquier caso el botón de rechazar mediante el pago de una tasa, debería incorporar una tercera posibilidad que fuera efectivamente equivalente y que, por ejemplo, se basara en publicidad contextual o publicidad general, es decir, aquella que trate el menor número de datos posible. Se puede, por ejemplo, uno de los ejemplos que pone, pedir al usuario al acceder que marque en unas casillas con determinados intereses y enviar publicidad acorde a esos intereses marcados por el usuario. Vale, a raíz de esta guía, el mes pasado la Agencia Española de Protección de Datos ha actualizado su propia guía sobre el uso de las cookies, incorporando este punto y este aspecto respecto a la validez del consentimiento en las grandes plataformas. Y ya anuncia también la Agencia Española de Protección de Datos que es muy probable que en el primer semestre de 2025 se emita una nueva opinión, un nuevo dictamen a través del IDPB, donde se trate este asunto, es decir, la implementación de la herramienta Pay Your OK para otros operadores que no sean necesariamente grandes plataformas. Por lo tanto, tendremos que estar muy atentos a lo que vengan a contarnos. Vale, entonces, en definitiva, ¿es legal, ¿no?, que es al final la pregunta que nos hace todo el mundo? Pues, en nuestra opinión, la herramienta per se, la solución tecnológica, es legal. De momento no ha sido invalidada, viene refrendada, ¿no?, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No ha sido invalidada ni por ninguna autoridad de control ni por ningún tribunal, pero ahora va a empezar a ser un poquito más cuestionada en función de quién la utilice. Entonces, será válida en tanto en cuanto el consentimiento pueda ser considerado válido. Y esto va a haber que analizarlo caso por caso. Y esto es lo que han hecho muchas veces las autoridades de control a las que me refería anteriormente, que llevan más tiempo que nosotros, los españoles, estudiando este asunto y utilizando este tipo de barreras. Y en definitiva vienen a decir que, bueno, lo que estábamos diciendo hasta ahora, ¿no?, que el consentimiento sobre todo ha de ser libre y ha de ser informado. Y para ello, y para considerar que esto es así, debe reunir alguna de estas características, básicamente, que la información sea dada de forma sencilla y clara, porque esas sábanas tan complejas y tan técnicas sobre las cookies no hay quien las entienda. Por supuesto, que el precio que se pida sea razonable y que sea equivalente exactamente o lo más exactamente posible a los ingresos que obtiene el editor por publicidad cuando el usuario acepta las cookies. Por supuesto, el contenido al que se accede ha de ser igual en ambos casos, cuando se aceptan y cuando no, y el consentimiento para la instalación de las cookies ha de poder ser revocado con la misma finalidad con la que fue otorgado. Más o menos, y cuando esto se ajusta de manera razonable, podemos entender que el consentimiento es válido. Esto, salvo que venga cualquier autoridad de control y diga otra cosa. Pero por el momento, esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos justificar. Y con esto ya he terminado, me he pasado una pizquita. Pues muchas gracias, Paloma y Sonsoles, por las presentaciones. Pues mira, os voy a... justo tengo dos preguntas, ya que, Paloma, si te parece que con esta presentación que nos acabas de exponer sobre el muro de cookies, yo creo que, bueno, que probablemente sea una pregunta más bien retórica, pero que todo el mundo, yo creo que la tiene en la cabeza. Entonces, para ver si nos puedes ayudar, ¿crees que en un futuro es
será viable, puede ser viable un Internet en que los usuarios tengan que pagar para entrar en todas las páginas web para no estar traqueados. Un usuario que no desea esa publicidad personalizada, ¿lo ves como un panorama posible o no? Bueno, es que yo creo que verdaderamente, bueno, claro, así pensado y así hecha la pregunta, claro, parece inviable que por disfrutar de todos los contenidos de todas las páginas web, pues claro, haya que pagar, ¿cuánto estábamos hablando? Pues 3 o 4 euros mensuales en función de la página web, ¿no? Ah, pero yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, las cookies en principio, las cookies de terceros están destinadas a desaparecer, con lo cual esta historia no sé muy bien cuánto tiempo nos va a durar. Pero mientras dure, también tenemos que concienciarnos todos un poco de que hasta ahora hemos venido consumiendo Internet de manera gratis. Cuando digo gratis, me refiero a que no hemos desembolsado cantidad económica directamente desde nuestra cuenta bancaria, pero que hemos venido pagando con nuestros datos, ¿no? Con lo cual creo que es una solución que puede venir a concienciar un poco a los usuarios de esto. Habrá que decidir muy bien en qué páginas hay que entrar, en qué páginas no, en cuál nos compensa pagar y en cuáles no. Pero evidentemente va a tener que aclararse mucho y creo que estamos un poco a la espera de lo que diga el IDPB en este sentido y la Agencia Española de Protección de Datos sobre esa característica o ese requisito de la tasa para ver cuándo podemos entender que efectivamente supone una solución genuinamente equivalente, ¿no? Ese pago o esa aceptación. ¿Cuál es la tasa razonable que se le puede pedir a un usuario por acceder a la web sin ser traqueado? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta eso, que las páginas web muchas veces necesitan financiarse, ¿no? Para seguir ofreciendo servicios. No puedo estar más de acuerdo. La verdad que yo creo que estamos muy mal acostumbrados en general, ¿no? En Internet. Pero bueno, a ver qué pasará en el futuro. Sin duda, probablemente nos sorprenderá, ¿no? Lo que la nueva regulación o cómo evolucionará todo esto. Muchas gracias. Y Sonsoles, mira, una pregunta muy brevemente para luego ya concluir. En relación a tu presentación y el uso de los datos biométricos, quería preguntarte, ¿deberíamos tener en cuenta o tener alguna consideración o cautela adicional en relación con los sistemas de biometría basados en inteligencia artificial? Pues sí, evidentemente, en primer lugar, ya no tendríamos que tener en cuenta legalmente el RGPD únicamente, sino además el reglamento de inteligencia artificial y la categorización que hace el reglamento de ese sistema en concreto, si lo prohíbe, si lo cataloga como de alto riesgo, etcétera, si establece prohibiciones, limitaciones. Pero además debemos tener en cuenta que si el sistema de biometría está basado en inteligencia artificial, probablemente sea mucho más fácil inferir información adicional sobre las personas, información más detallada, más exhaustiva, que pueda inferir incluso emociones, que detecte estados de ánimo, el estado de salud de las personas y por tanto sí que considero que ese tratamiento puede llegar a ser más intrusivo y por tanto requeriría desde mi punto de vista de una evaluación aún más meticulosa que la de un tratamiento de biometría que no estuviera basado en inteligencia artificial. Entonces nos esperan, ¿no? Muchas novedades legislativas o regulatorias en materia de inteligencia artificial, ¿no? Entiendo. Pues nada, pues la verdad que muy, muy interesantes los dos temas y os animo a todos los que tengan preguntas por si quieren hacer alguna pregunta adicional, apuntarla en el chat o mandarnos algún email directamente sino a los dos ponentes. Y bueno, daros las gracias a todos a esta tercera edición de IP Talks y os animo, os emplazo a asistir a la siguiente, que nada, os mantendremos informados sobre la fecha y el contenido. Pues nada, muchas gracias a todos y buen día.